à ton nom, femme brune du ciel répondit la... No fueron solo un grupo de música, fueron el Big Bang del pop español, un seísmo cultural que cambió para siempre las reglas del juego y definió a toda una generación. Mecano. Basta pronunciar su nombre para que la memoria de millones de personas se encienda con himnos inmortales, una estética deslumbrante y la energía de una España que despertaba al mundo. Con la voz de cristal de Ana Torroja y el genio antagónico de los hermanos Nacho y José María Cano, construyeron un imperio. Más de 25 millones de discos vendidos, una cifra astronómica que los catapultó como el mayor fenómeno en español de todos los tiempos. Sobre el escenario eran la perfección, una máquina imparable de fabricar éxitos que trascendieron fronteras desde Latinoamérica hasta Japón. Canciones como Hoy no me puedo levantar o Maquillaje se convirtieron en la banda sonora de la juventud, mientras baladas como Hijo de la Luna o Cruz de Navajas demostraban una profundidad y una madurez que rompía todos los moldes. Fueron pioneros, visionarios que trajeron a España un sonido y una imagen que nadie se había atrevido a imaginar. Cada disco era un acontecimiento, cada gira una leyenda. Pero tras el brillo cegador de los focos, tras los estadios abarrotados y la adoración de las masas, una sombra se cernía sobre ellos. Una guerra interna, silenciosa pero descarnada, ardía entre los dos hermanos Cano. Era la colisión de dos talentos descomunales, una batalla de egos, celos y una rivalidad creativa que se volvió tóxica. En medio de ese fuego cruzado, se encontraba Ana Torroja, la voz del milagro, convertida en la mediadora imposible de un conflicto que la consumía. Años después confesaría haber terminado innumerables conciertos ahogada en lágrimas, no de emoción, sino por la tensión insoportable que se vivía tras el telón. Y entonces, sin previo aviso, llegó el final. No hubo una gira de despedida ni un comunicado oficial. El golpe fue fulminante y en directo. Durante una gala de premios en 1998, ante la mirada atónita de todo el país, de su propia banda y de su hermano, José María Cano tomó el micrófono y anunció que abandonaba el grupo. Fue el fin. Súbito, brutal e inesperado. El grupo más grande de la historia de España se suicidaba en directo ante millones de espectadores. ¿Qué fue lo que realmente los destruyó? ¿Era solo la rivalidad artística o existían secretos inconfesables, escándalos y pactos ocultos que nunca salieron a la luz? Ellos, que una vez estuvieron en la cima del mundo, ¿dónde están ahora? Desde Rastro de Historia, te invitamos a desvelar la crónica de una leyenda, un viaje a través de la gloria, la tormenta y los enigmas jamás contados de Mecano. Para entender el terremoto que fue Mecano, hay que viajar a su epicentro, al núcleo familiar donde todo se gestó. Y contrario a lo que podría pensarse de un grupo que cantaba a la rebeldía juvenil, su historia no nace en la dificultad ni en los márgenes de la sociedad. Nace en la cuna de la élite madrileña, un mundo de apellidos ilustres, futuros planificados y una presión silenciosa por alcanzar la excelencia. El hogar de los hermanos Cano era el caldo de cultivo perfecto para la genialidad y el conflicto. Su padre, Modesto Cano, era una figura imponente, un político y empresario de éxito forjado en la disciplina y la ambición. En esa casa, el fracaso no era una opción. Era un entorno que exigía lo mejor. Y fue en ese crisol donde se modelaron dos personalidades tan brillantes como antagónicas. José María, el mayor, era el artista torturado, un alma vieja en un cuerpo joven. Introvertido, melancólico y con una sensibilidad desbordante, encontraba refugio en la música clásica, la pintura y la poesía. Se sentía atraído por las grandes narrativas, por el drama y la trascendencia. Estudiaba arquitectura y ciencias económicas, siguiendo un camino que parecía diseñado por su padre, pero su verdadera vocación bullía por dentro, buscando una grieta por la que escapar. Nacho, el hermano pequeño, era su perfecto contrapunto. Extrovertido, pragmático y con un olfato infalible para el éxito comercial. Mientras José María se perdía en las complejidades de un cantautor, Nacho devoraba las últimas tendencias del pop y la música electrónica que llegaban de Londres y Nueva York. Era un visionario del sonido, un arquitecto de melodías pegadizas y ritmos programados que te obligaban a bailar. Estudiaba Derecho, pero su mente estaba en los sintetizadores y en cómo construir la canción pop perfecta. La competencia entre ellos no empezó en un estudio de grabación, empezó en el salón de su casa. Era una lucha constante por la atención, por la validación y por demostrar quién tenía la visión correcta del arte y de la vida. Y en medio de este universo de expectativas y rivalidades aparece una figura clave,
Una pieza que sin saberlo se convertiría en el catalizador y el pegamento del grupo Ana Torroja Fungairiño. Si la familia Cano pertenecía a la alta burguesía, la de Ana era directamente de la aristocracia. Su padre, el marqués de Torroja, era un reputado ingeniero de caminos, una eminencia en su campo. Su entorno era de un refinamiento y una discreción exquisitos. Ana, al igual que José María, estudiaba ciencias económicas y fue en ese círculo social donde sus caminos se cruzaron. Era amiga de José María, y fue él quien la invitó a participar en sus primeras incursiones musicales. El germen de Mecano no fue un sueño compartido en un garaje, sino algo mucho más modesto y casi casual. Eran José María y su guitarra componiendo baladas de autor, y Ana, su amiga, que le hacía los coros. Su voz, aguda y limpia, aportaba un contrapunto perfecto a la gravedad de José. Pero la llegada de Nacho a la ecuación lo cambió todo. Él vio el potencial comercial, la chispa que podía convertir aquellas maquetas caseras en algo mucho más grande. La idea decisiva, el primer golpe de genio del grupo, fue de Nacho. Ana no debía ser la corista, debía ser la voz principal. Su timbre único, casi andrógino y desprovisto de artificios, sería el vehículo perfecto para unir dos mundos, el lirismo de José María y el tecnopop de Nacho. Ella se convirtió en el territorio neutral donde los dos hermanos podían encontrarse sin destruirse. El camino, sin embargo, no fue un paseo triunfal. Fue una lucha, no contra la pobreza, sino contra el escepticismo de una industria que no entendía qué hacer con ellos. Con sus primeras maquetas bajo el brazo, recorrieron las discográficas de Madrid, recibiendo un no tras otro. Les decían que su música era extraña, que la voz de la cantante era demasiado fría, que las letras eran muy raras. Fue Miguel Ángel Arenas, el legendario productor conocido como Capi, quien vio la luz. Vio en ellos el reflejo de una nueva España, moderna, descarada y sin complejos. Él los fichó para el sello CBS Epic, pero incluso allí tuvieron que librar su primera gran batalla. Los ejecutivos de la compañía querían lanzar a José María como cantautor solista y dejar a los otros dos en un segundo plano. Se negaron en rotundo. ¿Eran un trío o no eran nada? Esa unidad inicial fue su salvación. Tras meses de trabajo y tensión, lanzaron su primer sencillo en 1981, una canción que Nacho había compuesto como un grito de hastío juvenil. Hoy no me puedo levantar. Fue una bomba. La canción se convirtió en un himno instantáneo para una generación que despertaba de una larga noche de dictadura. No fue suerte. Fue el resultado de una extraña alquimia, la ambición heredada de su familia, la sensibilidad artística de José María, el instinto pop de Nacho y la voz única de Ana. Juntos habían creado un monstruo, y el mundo estaba a punto de descubrirlo. Si el primer sencillo fue una bomba, su álbum debut homónimo, Mecano, 1982, fue la onda expansiva que lo arrasó todo. De la noche a la mañana, España se vio inundada por un sonido nuevo, fresco y adictivo. Canciones como Maquillaje, Me colé en una fiesta o Perdido en mi habitación no eran simples temas. Eran himnos instantáneos que capturaban el pulso de una juventud ansiosa por vivir. Rompieron el molde. No encajaban del todo en la anarquía transgresora de la movida madrileña. Eran más sofisticados, más comerciales, casi quirúrgicos en su producción. Y esa fue precisamente la clave de su éxito. Llevaron el pop a una escala masiva, profesionalizándolo con una visión que miraba directamente a los grandes mercados de Londres y Nueva York. Se convirtieron en el primer grupo español en grabar un videoclip, entendiendo antes que nadie que la música ya no solo se escuchaba, ahora también se veía. Su imagen, con una Ana Torroja de estética andrógina y los hermanos Cano como dos polos opuestos de elegancia y modernidad, se convirtió en una marca inconfundible. Tras el éxito arrollador del primer disco, llegó la prueba de fuego, demostrar que no eran un fenómeno de un solo éxito. Sus siguientes trabajos, ¿Dónde está el país de las hadas?, 1983 y Ya viene el sol, 1984, fueron recibidos con más tibieza comercial. La crítica, que en parte los había tildado de superficiales, parecía darles la espalda. Pero estos álbumes fueron cruciales. Fueron su laboratorio, el campo de batalla donde las dos almas del grupo, las de Nacho y José María, empezaron a definirse y a chocar con una fuerza inusitada. Mientras Nacho experimentaba con sintetizadores y creaba joyas del tecnopop como Japón, José María se sumergía en composiciones cada vez más complejas y líricas, como la icónica Barco a Venus,
Un sobrecogedor retrato de la adicción a la heroína que demostraba que bajo la superficie del pop había una profundidad abrumadora. El grupo parecía estar en una encrucijada, pero en realidad solo estaban tomando impulso para dar el salto definitivo al Olimpo. Y ese salto llegó en 1986. Tras un cambio de discográfica que les dio total libertad creativa, lanzaron el álbum que lo cambiaría todo para siempre, Entre el cielo y el suelo. Este disco no fue un éxito, fue un acontecimiento cultural, fue la consagración absoluta. La canción que abrió el fuego fue Cruz de Navajas, una composición de José María. Era una tragedia de infidelidad y muerte contada en 3 minutos. Una copla moderna con arreglos de pop sofisticado. La industria se quedó en shock. Menda, la radio se negaba a ponerla, decían que era demasiado larga, triste y compleja, pero la presión del público fue tan inmensa que no tuvieron más remedio que rendirse. El tema se convirtió en un número 1 incontestable y les granjeó por primera vez el respeto unánime de la crítica. A partir de ahí, el diluvio de éxitos fue imparable. Hijo de la Luna, otra obra maestra de José María, una leyenda trágica de tintes góticos que se convirtió en un fenómeno mundial, siendo versionada en decenas de idiomas y consolidándose como una de las canciones en español más famosas de la historia. A su lado, baladas de una sensibilidad exquisita como Me cuesta tanto olvidarte y trallazos pop de Nacho como Ay, qué pesado, demostraban que el equilibrio entre los dos compositores había alcanzado la perfección. El disco vendió más de 1 millón de copias solo en España y los catapultó al estrellato en toda América Latina. Ya no eran un grupo de moda, eran leyendas, y lo confirmaron con su siguiente trabajo, Descanso Dominical, 1988, que pulverizó todos los récords anteriores. Este álbum era una colección de números 1. La fuerza del destino, el cine, Eugenio, Salvador Dalí. Pero entre todas ellas, una canción se elevó para convertirse en un símbolo de valentía y cambio social, Mujer contra Mujer. En una España que aún se desperezaba de sus prejuicios, Mecano se atrevió a cantar abiertamente sobre el amor entre 2 mujeres. Fue un escándalo para los sectores más conservadores y un himno de liberación para millones de personas. La canción fue censurada en varios países de Latinoamérica, pero eso solo agrandó su leyenda. Las giras se convirtieron en eventos mastodónticos, llenando estadios en Europa y América con espectáculos visuales nunca antes vistos en un artista español. Su cima definitiva llegó con Aidalay, 1991. Fue su producción más ambiciosa, grabada en los mejores estudios del mundo y con un coste desorbitado. Cada canción era una obra de orfebrería, desde la melancolía de El 7 de septiembre hasta los ritmos aflamencados de Una rosa es una rosa o la épica de Dalai Lama. Ganaron premios por todo el mundo, incluyendo nominaciones a los Grammy, y su estatus de banda de pop en español más grande de la historia era ya un hecho indiscutible. Habían conquistado al público, a la crítica y a la industria. Eran intocables, habían construido un legado a base de talento, riesgo y una ambición sin límites. Estaban en la cima del universo, pero lo que nadie sabía, ni siquiera ellos mismos, es que el aire en esa cumbre estaba peligrosamente enrarecido y que la caída sería tan vertiginosa como lo había sido el ascenso. En la cima del mundo, el aire escasea y la presión es insoportable. Para Mecano, la gloria de Aidalay no fue un paraíso, sino la jaula de oro donde sus demonios internos finalmente se desataron. De cara al público, eran una trinidad perfecta. Tras el telón, la realidad era una guerra fría que había llegado a su punto de no retorno. La rivalidad entre Nacho y José María, que había sido el motor creativo del grupo, se había transformado en un veneno que lo corroía todo desde dentro. Las sesiones de grabación de Aidalay se convirtieron en un infierno logístico y emocional. Los hermanos ya no componían juntos, componían el uno contra el otro. El álbum se dividió en un 50% matemático de canciones para cada uno, no como un pacto de armonía, sino como un tratado de no agresión. Trabajaban en turnos separados en el estudio. José María grababa sus complejas y melancólicas piezas con un equipo de músicos, y cuando se marchaba, llegaba Nacho con sus sintetizadores y programaciones para construir sus himnos pop. Eran, en la práctica, 2 bandas distintas operando bajo el mismo nombre. En el centro de este campo de batalla estaba Ana Torroja. Su papel trascendió el de vocalista para convertirse en el de una diplomática en una zona de guerra. Tenía que cambiar de chip constantemente,
adaptando su voz y su ánimo a las exigencias de dos productores con visiones artísticas y personales diametralmente opuestas. Si para José María debía ser una intérprete dramática, casi teatral, para Nacho debía ser un icono pop, fría y precisa como un láser. Esta esquizofrenia artística la llevó al límite. El desgaste era brutal, no solo para ella, sino para todo el equipo que debía navegar las aguas turbulentas de dos líderes que apenas se dirigían la palabra. La gira mundial de Aida Lai en 1991 y 1992 fue el golpe de gracia. Fue la más grande, la más espectacular, pero también la más agotadora. Cientos de conciertos, viajes intercontinentales, la presión de llenar estadios cada noche. El éxito masivo magnificó las tensiones hasta hacerlas insostenibles. Al finalizar la gira, el agotamiento era total. En 1992, anunciaron lo que el público entendió como un descanso indefinido. No era una separación, decían, solo una pausa para recargar energías. Pero la realidad era que el motor había gripado. Necesitaban alejarse los unos de los otros para no destruirse por completo. Durante 6 largos años, el silencio se apoderó de Mecano. Cada miembro emprendió su camino en solitario con éxito dispar, alimentando la idea de que la ruptura era definitiva. Sin embargo, en 1998, para sorpresa de todos, se anunció un regreso. No era un álbum nuevo, sino un recopilatorio de grandes éxitos titulado Ana, José, Nacho, que incluía un puñado de canciones inéditas. La noticia fue una explosión de euforia colectiva. Los fans creyeron que el milagro era posible, que el grupo más grande de su historia volvía para reclamar su trono. Y entonces llegó la noche que lo cambió todo. El 26 de noviembre de 1998, durante la gala de los premios Amigo, Mecano recibió el galardón a toda su trayectoria. Los tres subieron juntos al escenario por primera vez en años. La expectación era máxima. El país entero contenía la respiración. Tras los agradecimientos de rigor, José María Cano tomó la palabra. Lo que siguió no fue un discurso de agradecimiento, fue una ejecución pública. Con una frialdad que heló la sangre de los presentes, anunció que abandonaba el grupo. El shock fue total. Lo hizo sin haberlo consultado previamente ni con su hermano ni con Ana. Las cámaras enfocaron sus rostros. La incredulidad y el dolor eran palpables. Nacho intentó mantener la compostura, pero su rostro era el retrato de la traición. Ana, visiblemente afectada, apenas pudo articular palabra. Fue un asesinato en directo. El fin de una era transmitido por televisión a millones de espectadores atónitos. José María justificó su decisión más tarde, aludiendo a motivos personales, principalmente la enfermedad de su hijo, una razón de un peso incuestionable que, sin embargo, sirvió como el portazo final a una relación que llevaba años muerta. El escándalo no fue de drogas ni de infidelidades, fue algo mucho más profundo, la implosión de un fenómeno cultural televisada en tiempo real. La crisis no se superó. La crisis devoró al grupo. No se hundieron más en ella, porque el grupo mismo era la crisis. La única solución fue la aniquilación. La banda sonora de toda una generación se silenció para siempre con el eco de una traición pública, dejando una herida que para muchos fans nunca llegó a cicatrizar. El silencio que siguió a la implosión de Mecano en 1998 fue ensordecedor. Después de haber sido la banda sonora de un país entero, ¿qué se hace? ¿Cómo se continúa viviendo cuando ya se ha estado en la cima del universo? Lejos de desvanecerse en el olvido, los tres componentes del grupo emprendieron viajes radicalmente distintos, casi como si sus personalidades, finalmente liberadas del corsé de la banda, se expandieran en las direcciones que siempre habían anhelado. No hubo una retirada silenciosa y conjunta. Hubo 3 fracturas, 3 destinos que se bifurcaron para siempre. Ana Torroja, la guardiana de la llama. De los 3, Ana fue quien con más ahínco intentó mantener viva su conexión con el gran público a través de la música pop. Ella era la voz, y su voz pedía seguir cantando. Su carrera en solitario, que ya había comenzado durante el primer parón del grupo, se convirtió en su principal refugio y campo de batalla. Lanzó álbumes como Puntos Cardinales, Pasajes de un Sueño o Frágil, con los que consiguió éxitos notables y el respeto de la industria. Demostró que era más que la cantante de Mecano, que poseía un universo propio. Sin embargo, la sombra del grupo era un gigante contra el que era imposible competir. Cada paso que daba era inevitablemente comparado con el legado monumental de su pasado.
El éxito, aunque real, nunca alcanzó las cotas estratosféricas de su antigua banda, una fuente de frustración constante para un artista de su calibre. Lejos de los escenarios, la vida también le presentó tormentas inesperadas y mucho más amargas. Se vio envuelta en un sonado y prolongado caso con la Hacienda Española, un calvario judicial que la mantuvo alejada de los focos y la sometió a un escrutinio mediático implacable. Fue un golpe durísimo que la obligó a refugiarse en una discreción casi total. Superado el bache, Ana resurgió con una nueva perspectiva. Aceptó y abrazó su papel como la custodia del legado de Mecano. Sus giras, especialmente en Latinoamérica donde la mecanomanía sigue intacta, se convirtieron en celebraciones de aquel repertorio inmortal. Hoy, su vida transcurre con una serenidad reencontrada. Continúa grabando y colaborando con otros artistas, pero sobre todo, sigue siendo la voz que mantiene viva la memoria de Mecano sobre los escenarios del mundo, un puente entre la nostalgia y el presente para millones de fans. Nacho Cano, el arquitecto de espectáculos. Nacho no se retiró. Simplemente cambió de escala. Si en los 80 construía himnos de 3 minutos, en el siglo XXI se dedicó a levantar catedrales del entretenimiento. Su instinto para el éxito comercial, su visión megalómana y su energía inagotable encontraron el vehículo perfecto en el teatro musical. En 2005, estrenó Hoy no me puedo levantar, un musical basado en las canciones de Mecano. El resultado fue un fenómeno sin precedentes en la historia del teatro en España. Se mantuvo casi una década en cartel, rompiendo todos los récords de taquilla y convirtiéndose en un evento cultural que atrajo a una nueva generación de fans. Nacho no solo era el compositor, era el productor, el director, el alma de un proyecto titánico que demostraba que el universo Mecano seguía siendo una mina de oro. Tras este éxito, se alejó aún más de la figura del popstar, adoptando un perfil de gurú creativo y empresario. Se sumergió en la espiritualidad, el yoga y la meditación, buscando un equilibrio que el éxito frenético de los 80 le había negado. Trasladó su residencia a Miami y después a Ibiza, operando desde la distancia como un genio en la sombra. Su regreso a la primera línea ha sido con otro proyecto faraónico, el musical Malinche, un espectáculo sobre la conquista de México que ha tardado más de una década en materializar. Nacho Cano no se alejó de los reflectores, construyó reflectores más grandes. No se retiró. Transformó su ambición en espectáculos totales, demostrando que su capacidad para conectar con el gran público seguía intacta. José María Cano, el genio ermitaño. El camino de José María fue, con diferencia, el más radical y sorprendente. Su portazo de 1998 no fue un arrebato, fue el final de un capítulo y el inicio de una vida completamente nueva, una que renegaba de casi todo lo que había representado. Se despojó de su piel de músico de éxito y se enfundó la del artista plástico, una vocación que siempre había latido en él. Se mudó a Londres, lejos del ruido mediático español, y se reinventó como pintor. Su éxito en esta nueva faceta fue tan improbable como rotundo. Adoptando una técnica compleja y laboriosa conocida como encáustica, comenzó a producir obras de un realismo impactante, a menudo basadas en recortes de prensa sobre el mundo de las finanzas y el poder. Sus cuadros, cotizados en cientos de miles de euros, empezaron a exponerse en las galerías más prestigiosas de Londres, Berlín o Praga. Logró lo que muy pocos consiguen, ser tomado en serio y alcanzar la élite en un segundo campo artístico completamente distinto al primero. Hoy, José María Cano es un pintor reconocido en el circuito internacional. Vive una vida de reclusión casi monacal, repartiendo su tiempo entre sus estudios de Londres y Malta. Rara vez concede entrevistas y, cuando lo hace, evita a toda costa hablar de Mecano. No solo se retiró de la música, sino que ejecutó una abdicación total y deliberada de su pasado como estrella del pop, convirtiéndose en el gran enigma, el fantasma de la ópera de la banda que él mismo ayudó a crear y a destruir. Si sus carreras post-Mecano fueron 3 universos en expansión, sus vidas familiares siguieron trayectorias igualmente divergentes. Lejos de los estadios y los discos de platino, cada uno de ellos tuvo que construir o deconstruir su concepto de hogar, enfrentándose a triunfos y tropiezos que el gran público apenas llegó a vislumbrar. La fama no garantiza la felicidad, y para los miembros de Mecano, la búsqueda de una vida personal plena fue, quizás, su gira más compleja. Ana Torroja, el refugio de la normalidad. Tras la vorágine, Ana buscó anclarse en la estabilidad. Encontró en su relación con el ingeniero de sonido y productor Rafael Duque el puerto seguro que necesitaba. Su unión,
Lejos de ser un romance de portada de revista, se ha caracterizado por una discreción férrea, un pacto de silencio para proteger su intimidad del apetito insaciable de la prensa. Sin embargo, su vida familiar no ha estado exenta de profundas sacudidas. En 2008, la pareja sufrió un gravísimo accidente de tráfico en Cádiz que le costó la vida a un amigo y a ellos les dejó serias secuelas. Fue un tropiezo brutal, un golpe de realidad que los unió aún más en la adversidad y que, sin duda, redefinió sus prioridades. El mayor tesoro de esa vida que tanto protege es su hija, Jara, nacida en 2005. A diferencia de muchos hijos de celebridades, Ana ha logrado un éxito casi milagroso al mantener a su hija completamente alejada del foco mediático. Jara no ha seguido, al menos públicamente, el camino artístico de su madre. La decisión fue consciente y deliberada: darle la oportunidad de crecer como una persona anónima, con una infancia y una adolescencia libres de la pesada carga del apellido Torroja. En cuanto a su carrera, Ana no se dedicó a los negocios ni a la dirección. Su faceta ha sido una continuación natural y madura de su esencia, la de intérprete. Ha seguido publicando discos, sí, pero sobre todo se ha erigido como la gran embajadora del legado de Mecano, llevando esas canciones a nuevas generaciones en giras por España y, muy especialmente, por Latinoamérica, donde su estatus de leyenda es incuestionable. Su vida es un equilibrio constante, la estrella sobre el escenario y la madre anónima fuera de él. Nacho Cano, el patriarca de la tribu artística. La vida personal de Nacho Cano ha sido tan poco convencional y enérgica como su música. Nunca se casó, ni formó una familia en el sentido tradicional. No tiene hijos. Sus grandes relaciones, como la que mantuvo con la escritora Coloma Fernández, musa inspiradora de la icónica La Fuerza del Destino, han estado íntimamente ligadas a su torbellino creativo. Nacho no construyó un hogar conyugal, construyó imperios teatrales. Su verdadera familia ha sido siempre la gigantesca compañía de artistas, bailarines, músicos y técnicos que ha reclutado para sus monumentales espectáculos. En proyectos como Hoy no me puedo levantar o Malinche, Nacho no es solo el compositor o el director, es el gurú, el líder espiritual, el patriarca de una tribu a la que exige una devoción casi religiosa por el proyecto. Es conocido por su intensidad, su perfeccionismo obsesivo y por crear un ambiente de trabajo que es a la vez una comuna artística y un campamento militar. Se dedicó, por tanto, a la faceta más absoluta de la dirección y los negocios del espectáculo. Creó su propia productora, gestionó presupuestos millonarios y se convirtió en un empresario de éxito que controlaba hasta el último detalle de sus creaciones. Para él, la paternidad se ha sublimado en el acto de dar a luz espectáculos que son, en sí mismos, sus verdaderos vástagos, legados que llevan su ADN y su inconfundible sello de ambición y grandiosidad. José María Cano. La familia como origen y final. La historia familiar de José María es la más dramática y, sin duda, la clave para entender su enigmática transformación. Su matrimonio con la modelo Marta Gómez Vicedo parecía sacado de un cuento de hadas, pero fue el nacimiento de su hijo Daniel lo que lo cambió todo. La enfermedad que sufrió el pequeño fue, según sus propias palabras, el detonante que lo empujó a tomar la drástica decisión de abandonar Mecano en directo. La familia se convirtió en su prioridad absoluta, un motivo de fuerza mayor que dinamitó la banda más grande de España. Fue una decisión que muchos no entendieron en su momento, pero que vista con la perspectiva del tiempo revela a un hombre que se enfrentaba a una encrucijada vital. Sin embargo, ese núcleo familiar por el que sacrificó su carrera musical tampoco resultó ser un refugio eterno. Años después, él y Marta se divorciarían, añadiendo otra capa de complejidad a su biografía. Su hijo, Daniel, ya recuperado, no siguió el camino artístico de su padre en la música. En cambio, se ha mantenido cerca de él en su nueva faceta, involucrándose en el complejo mundo de la gestión y la logística del mercado del arte. No heredó el gen del pop, pero sí parece haber heredado una mente analítica y empresarial. José María, por su parte, no se dedicó a la enseñanza ni a la dirección. Se dedicó a sí mismo, a una reinvención total. Su nueva carrera como pintor de élite es la máxima expresión de esa otra faceta. Es un negocio que él controla de forma absoluta, un universo donde es el único creador y del que su hijo forma parte desde la gestión. Su familia, que fue la razón de la ruptura, sigue siendo el epicentro de su vida, pero de una forma completamente distinta, reconstruida sobre las cenizas de su pasado musical. Hablar de Mecano no es hablar de un grupo del pasado,
Es hablar de los cimientos sobre los que se construyó gran parte del pop español moderno. Su legado no es un recuerdo nostálgico guardado en un cajón, es un ADN cultural que sigue circulando por las venas de la música en español. La huella que dejaron fue tan profunda que, décadas después de su desaparición, su influencia sigue siendo visible, audible y sobre todo, indiscutible. Para empezar, Mecano redefinió el concepto de éxito para un artista español. Antes de ellos, la idea de llenar estadios en América o de vender millones de discos en países no hispanohablantes era una quimera. Ellos rompieron esa barrera. Demostraron que se podía hacer música pop en español con una producción de nivel internacional, ambiciosa y sin complejos. Fueron pioneros en entender que la imagen, los videoclips y el espectáculo en directo eran tan importantes como la canción misma. Crearon el molde del mainstream de alta calidad en España, un camino que luego seguirían innumerables artistas, desde Alejandro Sanz hasta Rosalía. Abrieron un mercado y una mentalidad que permitieron a las generaciones posteriores soñar a lo grande. Su influencia musical es un árbol con muchísimas ramas. En el plano del sonido, la maestría de Nacho Cano con los sintetizadores y las programaciones introdujo el tecnopop en el imaginario colectivo español. Grupos como OBK o Fangoria, en su etapa más electrónica, son herederos directos de esa visión futurista y bailable. La forma en que Nacho construía melodías perfectas, pegadizas pero a la vez sofisticadas, se convirtió en un manual de instrucciones para cualquier productor de pop que quisiera crear un hit. Por otro lado, la vertiente de José María Cano abrió una puerta completamente diferente. Sus composiciones, con estructuras complejas, letras narrativas que contaban historias con principio, nudo y desenlace, Cruz de Navajas, Hijo de la Luna, y una carga emocional y dramática inusitada, demostraron que el pop no tenía por qué ser superficial. Artistas como La Oreja de Van Gogh, con sus canciones relato y su sensibilidad melódica, son quizás los discípulos más aventajados de la escuela de José María. Él dignificó la balada y la llevó a un nivel de épica y lirismo que pocos han logrado igualar. La dualidad de Mecano, ese choque entre la pista de baile y la tragedia, es precisamente lo que los hizo únicos y lo que ha permitido que su influencia se filtre en géneros muy diversos. Las nuevas generaciones de artistas no solo no los han olvidado, sino que los reivindican constantemente. Desde cantantes indie hasta estrellas del pop actual, citar a Mecano es un gesto de reconocimiento a los maestros. Se han hecho innumerables versiones de sus canciones, tanto por artistas consagrados como por nuevos talentos en programas de televisión. El musical Hoy no me puedo levantar fue una fábrica de nuevos fans, jóvenes que no habían vivido los 80 pero que conectaron de forma instantánea con la universalidad de sus letras. Canciones como Mujer contra Mujer siguen siendo un himno LGTBIQ más que las nuevas generaciones han adoptado como propio, demostrando una vigencia social asombrosa. ¿Y cómo los recuerdan los fanáticos? Para quienes vivieron su apogeo, Mecano es, sencillamente, la banda sonora de su vida. Son el recuerdo del primer amor, de las fiestas de juventud, de la libertad de una España que se abría al mundo. Sus canciones son cápsulas del tiempo que, al ser abiertas, desatan una cascada de emociones intactas. Pero para los fans más jóvenes, los que los descubrieron décadas después, Mecano representa algo distinto, un objeto de fascinación, un fenómeno irrepetible. Escuchan su música y se preguntan cómo fue posible que un solo grupo pudiera albergar tanto talento, tanta innovación y tanto conflicto. El recuerdo que pervive no es solo el de sus canciones, sino el de su historia, la de los dos hermanos geniales y enfrentados y la de la vocalista que servía de puente entre dos mundos. Son recordados como un milagro imperfecto, una estrella que brilló con una intensidad cegadora precisamente porque estaba destinada a colapsar sobre sí misma. Esa mezcla de perfección musical y drama humano es lo que ha convertido su historia en una leyenda imperecedera. ¿Qué nos queda entonces después de atravesar el huracán llamado Mecano? Nos queda la gran crónica de la música española, una tragedia de Shakespeare con banda sonora pop. La historia de tres individuos, tres universos distintos que colisionaron por azar para crear un Big Bang creativo irrepetible. Partieron de la élite madrileña, no de la clase obrera, y sin embargo, supieron ser la voz de toda una generación que ansiaba libertad, color y modernidad. Su viaje es una paradoja fascinante. Su éxito se construyó sobre el propio conflicto. El genio antagónico de los dos hermanos Cano por un lado, el arquitecto de hits tecnos perfectos. Por otro, el poeta de tragedias románticas creó un equilibrio creativo inigualable. Y en el centro, la voz de Ana Torroja, que no era un torbellino, sino un hilo de cristal,
transparente y resistente, que cosió esos dos mundos. Le enseñaron al mundo que el pop no tenía por qué ser superficial, que podía contar historias complejas, conmovedoras y profundas. Pero la lección más grande que dejó Mecano es, quizás, una advertencia. El fuego creativo más brillante es también el más peligroso. El ego, la rivalidad y la presión que los llevaron a la cima fueron los mismos elementos que los consumieron por dentro. Su desintegración, televisada en directo ante millones de personas, no fue solo el final de una banda, fue el último acto de una tragedia, un recordatorio de que detrás de las leyendas inmortales hay seres humanos de carne y hueso, con sus cicatrices y sus límites. Entonces, ¿una leyenda inmortal o una estrella fugaz? Quizás la respuesta es que fueron ambas cosas. Una estrella fugaz, porque su carrera conjunta fue cruelmente breve, ardió con una intensidad insostenible y se extinguió en la cúspide de su gloria. Pero una leyenda inmortal, porque la luz de aquella explosión sigue llegando hasta nuestros días. Su música ha vencido la prueba del tiempo, convirtiéndose en parte imborrable de la memoria colectiva. La música de Mecano es eterna, pero su historia humana nos recuerda que hasta los astros más brillantes pueden apagarse. ¿Qué rastro descubriremos en nuestro próximo viaje? Sigan atentos a Rastro de Historia, porque toda leyenda deja una huella.